Muy bien, el título de la charla de esta mañana es Babel versus Noé. Babel versus Noé. A lo mejor si nos visitás por primera vez o hace poco tiempo, de pronto te puede resultar no fácil de entender o de tener el contexto de cada uno de estos dos nombres. Lo cierto que Babel fue una torre que intentaron levantar los hombres allí en el Génesis. O sea, en el libro de Génesis se nos cuenta este relato y ahora lo vamos a ver. Y Noé, también personaje real, de los que creo que todos nosotros, sin excepción, conocemos la historia, ¿no es cierto? Sabemos lo del arca, sabemos del diluvio, sabemos de lo que este hombre y su familia hicieron. Y de pronto, ¿por qué Babel versus Noé? Y la razón que tuve para poner un poco este título es porque son dos sistemas opuestos. Son dos sistemas de vida opuestos. Por un lado, Babel, que representa una cantidad de gente, de personas con un intento, con un propósito, con un objetivo. Y por el otro lado, Noé y su familia con sentires completamente opuestos a los anteriores, al primer grupo, y que de pronto fueron los protagonistas de una de las historias más vibrantes de la vida humana. Babel es un espíritu independiente de Dios. Babel era un grupo no poco, un grupo numeroso de gente cuyo espíritu, cuyo interior, cuyo objetivo era vivir de manera independiente de Dios. Independiente de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias o aplicaciones en Génesis 11:4 y vamos a ver lo que nos dice allí. Babel, este grupo, dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Preste atención a esta frase. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Evitaremos. En esta frase, en este versículo 4 del capítulo 11, se revela el propósito de esta gente, cuál era el corazón de esta gente, cuál era la intención de esta gente. Esta gente construyó o tenía un plan de construir en medio de la ciudad y para ubicar actualmente dónde estaría Babel, dónde estuvo este intento de construcción, fue a unos actualmente 60 kilómetros de Bagdad. En lo que era la antigua Babilonia, hoy son unas ruinas, pero debajo de la ciudad de Babilonia, o mejor dicho, en los cimientos, están también los escombros de esta construcción, de este intento de construcción que era la Torre de Babel. Así que no estamos hablando de una historia de ciencia ficción. No estoy contándoles un relato producto de una imaginación afiorada, sino que este es el relato bíblico corroborado por toda la arqueología. Entonces, de pronto estamos trayendo a colación algo que es tan real como lo que ven nuestros ojos, como lo que sienten o perciben nuestros sentidos. Así que allí estaba este intento de construcción de una torre. Volvamos al versículo, gente de cabina, de que recién estábamos. Miren, ¿cuál era el intento? ¿Cuál era el objetivo? Dice, construyamos una ciudad con una torre
que llegue hasta el cielo. A mí esto me impactó. ¿Por qué esta gente quería hacer eso? Primero porque tenían un concepto claro que existía un Dios y que ese Dios era el Dios de los cielos. Entonces no es que a esta gente se le ocurrió hacer eso porque era una sarta de locos o de enajenados que decidieron hacer esto porque sí, de ninguna manera. Ellos tenían concepto de que existía primeramente un Dios creador, que ellos habían sido creados por ese Dios, pero que en un intento de rebelión, un intento de independencia, dijeron: nosotros vamos a llegar hasta donde Él está y vamos a demostrar que nosotros también podemos, que nosotros tenemos los recursos, que nosotros tenemos la inteligencia, que tenemos el poder. ¿Sabe una cosa? Toda esta gente obedecía a un personaje nefasto de los primeros años o de los primeros siglos de la historia humana, un tal Nimrod. Nimrod era rey de Babel, de esa zona, y era un poco el arquitecto. Él era el iniciador, él era el promotor a los que toda esta gente obedecían, seguían porque estaban de acuerdo con él. Nimrod, dice la Escritura, en el libro de Génesis usted puede leerlo, que fue el primer, el primer soldado, el hombre que había desarrollado las artes de la guerra. Era un guerrero por naturaleza. Y tenía fama de ser invencible. Tenía una fama muy divulgada, un tipo que lograba lo que se proponía, un tipo que obtenía lo que quería, que lo hacía por las buenas, por las malas y por todas las malas mañas que pueden ustedes imaginar. O sea, era un personaje de película. Sin embargo, no era una película, era la vida real. Así que ahí podemos contextualizar este movimiento, este sistema que se estaba levantando, se estaba organizando, se estaba llevando adelante, que era el hecho de llegar hasta el cielo. Dicho de otra manera, echar mano al trono de Dios. De otra manera, decir, nosotros también. Y aquí me quiero detener un instante. ¿Dónde se inicia este espíritu? Y ahora sí, acompáñenme, después volvemos, cabina a 11.4, pero ahora vamos a Génesis 3.5. Y allí en los comienzos lo tenemos a Adán y Eva y la serpiente. Y este pasaje está ubicado en el momento donde la serpiente le habla a Eva y mira lo que le dice. Dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, la mujer le había dicho, le había informado a la serpiente, dice, mira, todo podemos comer, pero de ese árbol nosotros no podemos comer, Dios lo dijo. Y en otra versión dice, con que Dios les dijo. O sea, Satanás, un hábil negociador, un hábil argumentador, dice, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos. Miren la propuesta aquí. Y llegarán a ser, ¿cómo? ¿Cómo? Como Dios. O sea, la invitación, la propuesta, la tentación es concretamente hacia Eva, dice, vos vas a ser Dios. Ahora, esta propuesta es tan presente como el diario de Clarín de mañana, porque de alguna manera la estrategia sigue siendo la misma y la propuesta del diablo hacia cada uno de nosotros es que nosotros también podemos ser como Dios. ¿Y cuándo soy como Dios? Y soy como Dios cuando hago lo que se me da la gana. Soy como Dios cuando yo decido qué es lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a realizar, el camino por el que elijo andar. Soy Dios. Ahora, note la gravedad que tenemos frente a este sistema. Este sistema que está vigente, este sistema que está activo, este sistema por el que se mueve el mundo de hoy, la sociedad de hoy. La cultura contemporánea nos lleva a vivir de este modo. A vivir tu vida, a vivir tu tiempo, a vivir como se te dé la gana.
como te parezca a vos mejor, porque vos sos Dios. Y este es el mensaje desde el Génesis hasta el día de hoy, que viene justamente llevado a cabo por este ser nefasto que es Satanás. Serás como Dios. Se le abrirán los ojos, llegarán a ser como Dios y conocerán o serán conocedores del bien y del mal. El engaño de Satanás sistemático es que el hombre llegue a ser Dios. Esto en primer lugar con respecto a lo que estamos viendo de la actitud de los de Babel. La segunda, volvemos al pasaje de Génesis 11:4, dice, entonces echaremos o haremos una torre que llegue hasta el cielo. Intento deliberado de ser como Dios. La segunda frase no es inocente, dice, nos haremos... Por favor, repítalo. ¿Qué se van a hacer? Famosos. Esta palabra es realmente impactante. ¿Por qué? Porque no solamente es ser como Dios, sino que vamos a tratar de echar mano a la gloria de Dios. Vamos a hacernos un nombre, vamos a hacernos famosos. Vamos a lograr la admiración, vamos a lograr el respeto, vamos a lograr que todos los demás nos digan qué bien, qué grande. Y yo me puse a pensar en estos días, pensando un poco en esta frase, ¿cuándo nosotros buscamos fama? A veces lo decimos de un modo risueño, ¿no es cierto? ¿Qué busca fama? ¿Quién no ha escuchado esta frase? Pero esta frase es mucho más profunda, es mucho más intencional que el solo hecho de decir como un latiguillo. Famosos. Fama es prestigio. Fama es despertar admiración en los demás, imponerme a los demás, ser mejor que los demás quieran ser como yo, pero yo no quiero ser como los demás. O sea, el centro, el epicentro no es el otro, el epicentro soy yo. Fama. Esa autoafirmación humana. Y como lo que busco es justamente prestigio, no lo necesito a Dios. No lo preciso a Dios. En este rubro podemos encasillar el movimiento humanista contemporáneo, el humanismo. El humanismo es el hombre por el hombre y para el hombre. A mí me parece sano el hecho de que busquemos y querramos superarnos en la vida. Lo peor que nos podría pasar como hijos de este Dios creativo y creador de todas las cosas, como hijos de un Dios que desea lo mejor para sus hijos, es quedarme en un estilo de vida chato, inaparente, que no ofrece desafíos, que no me permite desafiarme a mí mismo para tratar de ser mejor. El tema no es competir con alguien, sino el tema es que yo sea mejor cada día. O sea, hoy un poco mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Ese es el propósito de Dios, porque eso nos dice Proverbios, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El propósito de Dios es que crezcas. El propósito de Dios es que avances. El propósito de Dios es que realmente tengas conquistas, pero no para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Y aquí empieza la diferencia de sistemas. En uno es gloria propia, en uno es brillo propio.
Yo tengo que hacerme varias preguntas aquí. Tengo que hacerme qué es lo que yo estoy buscando. ¿Cuál es mi objetivo? Una vez hablando con una hermana, amiga, me decía lo siguiente, dice, la iglesia evangélica es el lugar donde la gente que en el mundo es inaparente son alguien dentro de la iglesia. Pero el problema no es ser alguien, sino el problema es cuando justamente soy yo y busco la aprobación de los demás, busco el respeto de los demás, busco el dominio sobre los demás. Tenga cuidado con eso, ese espíritu de Babel. Tenga mucho cuidado. Sea muy honesto con sus motivaciones. Pero muy honesto, drásticamente honesto. Porque si le damos permiso al sistema Babel en nuestro corazón, en realidad estamos en serios problemas. Serás como Dios. Ah, no, pastor, pero yo nunca voy a ser como Dios. No en tu intencionalidad mental. Tu racionalidad te permite decir, no voy a ser como Dios. Pero a lo mejor en tu sentido más íntimo estás buscando aceptación, estás buscando aplauso, estás buscando recomendación, estás buscando respeto. Y nuestro respeto, admiración y demás no está en los demás, está en el Señor Jesucristo. Si hay alguien al que tenemos que agradar, es a Él. Si es alguien al que servimos, es a Él. El domingo pasado, Federico nos habló acerca del corazón de siervo, ¿te acordás? ¿Por qué viene esta palabra hoy? Porque viene a correlación con la del domingo pasado. Y Jesús nos enseñó, dice, Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y a dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo es el ejemplo correcto. Jesucristo es el sistema correcto. Es el que nos coloca en posición. Por eso que hace un rato cuando les decía, mire, estamos dándole la gloria a Dios, estamos honrando su nombre, estamos diciendo que Él es Rey, que Él es Señor, que Él es autoridad para mí. Bueno, cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo justamente una declaración de fe. Estamos haciendo una declaración formal. Estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales diciendo que Dios es mi Dios y yo no lo soy. Pero este sistema que vivimos de lunes a lunes, este sistema nos lleva hacia la corriente que Satanás le propuso a Eva. Serás como Dios. En otras palabras, todo lo que el sistema nos dice, no necesitas de Dios. No lo necesitas a Dios. Es el espíritu de Babel. El apóstol Pablo en Romanos 1:21 nos dice de alguna manera cómo la gente, las personas que están bajo el espíritu, el sistema de Babel, nos dice que la siguiente palabra, a pesar de haber conocido a Dios, esa gente sabía quién era Dios, por eso querían ir al cielo, que era donde estaba el trono de Dios. ¿Se acuerdan? Era el primer punto que les comenté recién. Esta gente no era ignorante, esta gente no es que yo no sabía, que a mí me parece. No. Esta gente, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El destino de Babel es perdición. Cuando mi entendimiento se oscurece, cuando mis razonamientos extraviados me llevan a cualquier lado menos a Dios, entonces estoy en dificultades, estoy en problemas. Necesito volver. Entonces, al espíritu que no es justamente el de Babel. ¿Y cuál es el espíritu entonces que la historia me enseña? Y es el espíritu de Noé. Entonces usted encuentra en el Génesis